Buen día. En la clase de hoy vamos a ver cómo se dimensionan las vigas de hormigón armado sometidas al esfuerzo de corte. Recordemos que el esfuerzo de corte es la fuerza perpendicular al eje de la barra y cuyo valor o magnitud es el de la resultante de todas las fuerzas que quedaron a la izquierda de dicha sección. O también podemos verificar que es igual a la resultante de todas las fuerzas que quedaron a la derecha de dicha sección, pero cambiado de signo. Sabemos que en los materiales elásticos la fuerza de corte genera sobre la sección transversal tensiones tangentes, es decir, rasantes a la sección, cuya distribución está establecida por la fórmula de Collignon, donde se da la variación de las tensiones desde su máximo en el eje neutro o baricentro hasta el valor nulo en los bordes superiores e inferior de la viga. Si extraemos un cubo elemental de la viga, vemos que sobre las caras verticales actúan las tensiones tangenciales en una cara hacia arriba y en la cara opuesta en el sentido contrario. Este par que se genera haría que este cubo girase, pero en realidad dentro de la viga permanece estable. Esto significa que sobre las caras horizontales del mismo tienen que aparecer tensiones tangenciales que generen un par igual y contrario al vertical para mantener el cubo en equilibrio, que no gire. Es decir, que vemos una cuestión muy importante en las vigas, que aparecen en planos horizontales tensiones tangenciales. Como resultado de estos esfuerzos, podemos ver que ese cubo se deforma, presentando un alargamiento en una dirección y se acorta en la otra dirección. Esto significa que hay resultantes de tracción que estiran al mismo y resultantes de compresión que lo acortan. Esas fuerzas están inclinadas un ángulo de 45 grados. Si el material es de hormigón, podemos deducir que en la dirección de la fuerza de compresión el hormigón toma muy bien ese esfuerzo, pero en la dirección de la fuerza de tracción se va a romper el hormigón, generando fisuras, es decir, tienden a separarse las partes del hormigón. Por lo tanto, es lógico pensar que para mantener la estabilidad de la estructura es necesario colocar barras de acero en la dirección de esas fuerzas de tracción. Por ese motivo, en las vigas se utilizan dos tipos de barras o armaduras. Barras inclinadas a 45 grados, que tienen la dirección exacta del esfuerzo de tracción y que serían perpendiculares a las fisuras, y también se trabaja con estribos verticales que cosen dichas fisuras. Las barras que nosotros podemos doblar son las mismas que las dimensionamos para tomar el momento flector en el tramo. Sabemos que al llegar a los apoyos el momento flector positivo va disminuyendo, por lo tanto no es necesario contar con todas las armaduras y así podemos doblarlas o levantarlas a 45 grados para que tomen ese esfuerzo de tracción generado por el corte. Los estribos también cosen las fisuras, evitando el desplazamiento de los dos bloques que se generan debido a la fisura en el hormigón. Los estribos verticales trabajan esfuerzo de tracción. Tenemos distintos tipos de estribos. El más común es el estribo cerrado de dos ramas. Se dice de dos ramas porque hay las dos partes verticales del estribo están trabajando el esfuerzo de tracción.
En vigas solicitada a esfuerzos de tracción muy grande, es necesario colocar más estribos y en ese caso una solución es colocar dos estribos juntos, con lo cual se generan 4 ramas. A esto se llama estribo de 4 ramas. En el primer caso, en las dos ramas, hay dos secciones de acero que trabajan a tracción. En el de 4 ramas son 4 las secciones de acero que trabajan a tracción. Acá podemos ver el ensayo de una viga en un laboratorio donde se llegó a la rotura de la misma por corte. No obstante, se ven fisuras verticales en el centro de la viga debidas al momento flector. Son verticales porque en esa sección las fuerzas de tracción, o sea el acero, están perpendiculares a dicha fisura. En cambio, al llegar a los apoyos, las fisuras se van inclinando hasta llegar en la zona de los apoyos de esfuerzo máximo de corte a una inclinación aproximada a 45 grados. Se ve claramente cómo se separan los dos bloques de la viga y la necesidad de colocar estribos para evitar que eso se produzca o barras inclinadas perpendiculares a dicha fisura. Tenemos acá dos ejemplos. Uno de ellos es de una viga, en este caso formada por estribos de dos ramas y barras inclinadas o dobladas a 45 grados en los extremos. Las barras superior que permiten que los estribos se mantengan verticales son constructivas y se las llama perchas. En la diapositiva de la derecha vemos estribos de 6 ramas, es decir, 3 estribos juntos, donde se puede apreciar que es una viga muy solicitada, tanto a esfuerzos de flexión como a esfuerzos de corte. Se ve la densidad de armaduras. Veamos el dimensionado de estas armaduras. Se hace en dos etapas. En una primera etapa se verifica la tensión de corte en el hormigón que no debe superar las tensiones admisibles reglamentarias. La tensión tangencial se define, para el caso de hormigón armado, como una simplificación de la fórmula de Collignon y que es igual al esfuerzo de corte máximo dividido el ancho de la viga B y el brazo de palanca Z entre las fuerzas de compresión y de tracción. Como brazo de palanca Z, el reglamento permite tomar 0,85 de H, que es la altura útil de la viga. Este valor de la tensión tangencial tiene que ser menor que los valores que establecen las normas SIRSOC en función de la calidad del hormigón que estamos trabajando. Así, por ejemplo, para un hormigón de tensión característica 170 kilos por centímetro cuadrado, la tensión admisible es de 25 kilos por centímetro cuadrado. El de 300 kilos es de 400 kilos por centímetro cuadrado. Es decir, a medida que aumenta la calidad del hormigón en función de la resistencia a compresión, también aumenta la tensión admisible del hormigón. En caso de que se superen estos valores, estamos obligados a aumentar la sección de hormigón. No es posible poner más o menos acero. Sí o sí debemos aumentar la sección de hormigón. Normalmente se aumenta el ancho de la viga, pero también, si no es suficiente el ancho o el ancho no es aceptado por problemas de diseño, se aumenta la altura total de la viga, con lo cual aumentamos H.
hasta estar dentro del límite establecido por el reglamento. La segunda etapa es el cálculo de las armaduras. Ya vimos que tenemos dos tipos. Primero los estribos, que se identifican por su diámetro y la separación entre sí. En obra decimos, o en los planos indicamos, estribos, phi del 6 cada 25, phi del 8 cada 30, etcétera, etcétera. En un estribo de dos ramas ya vimos que trabajan dos secciones de acero al esfuerzo de tracción. Por lo tanto, el área del estribo vale dos veces el área de la sección de la barra que corresponde al estribo. Normalmente los estribos de las viviendas comunes son de 6 milímetros. En caso de que no verifiquen los estribos 6 milímetros con la separación indicada, pasamos a diámetros superiores. La separación máxima que tienen los estribos en las vigas de hormigón debe ser 25 centímetros o 0,6 de la altura total de la viga. ¿Estamos? Es decir, una viga de 50 centímetros de altura total, la separación es 25 o 0,6 de 50, que es 30 centímetros, debemos adoptar 25 centímetros. En el caso de una viga que tenga 30 centímetros de altura total, la separación máxima debe ser 25 centímetros o 0,6 de 30, es decir, 18 centímetros. Por lo tanto, la separación máxima son 18 centímetros. La otra armadura son las barras dobladas a 45 grados, donde reglamentariamente deben llegar al apoyo un tercio del total obtenida por flexión. Es decir, 2/3 se pueden levantar a 45 grados. Pero como mínimo deben llegar dos barras rectas hasta el apoyo. Es decir, si tenemos 3 barras por flexión, 2 deben llegar al apoyo y una doblar a 45 grados. Como vemos, una barra doblada a 45 grados, que también en obra le llaman caballete, tiene un sector recto inferior que es el que toma el esfuerzo de flexión, y el tramo inclinado a 45 grados es el sector que toma el esfuerzo de corte. Es importante destacar que no es obligatorio levantar barras a 45 grados, es decir, se pueden dimensionar vigas con estribos solamente para tomar el esfuerzo de corte. Lo que no está permitido es hacer vigas sin estribos, doblando nada más que las barras a 45. Sí o sí, las vigas tienen que tener estribos, aunque sea con la separación y diámetro mínimo. El cálculo de los estribos y barras necesarias se basa en cubrir el diagrama de tensiones tangenciales a lo largo de la viga. El diagrama de tensiones tangenciales se obtiene o es igual al diagrama del esfuerzo de corte dividido por una constante, que es 0,85 de B por H. Recordemos la ecuación o la fórmula que define las tensiones tangenciales, que era igual al esfuerzo de corte dividido 0,85 de B por H. Este valor es una constante. Por lo tanto, los dos diagramas son similares, con, digamos, distinta escala. Normalmente se dimensiona o se verifica el corte en los tramos donde el esfuerzo de corte es máximo a donde se hace nulo. Es decir,
En una viga simplemente apoyada sería hasta la mitad de la viga. Las fórmulas que vemos o que vamos a describir para ver las tensiones que toman los estribos y las barras dobladas no las vamos a desarrollar. Se aconseja que las estudien o analicen en el libro del ingeniero Leonhardt, Hormigón armado. Primero, la tensión de corte que toman los estribos es igual al área del estribo por la tensión admisible del acero dividido la separación entre estribos y el ancho de la viga. Recordemos que la tensión admisible del acero es 2400 kilos por centímetro cuadrado. Las barras dobladas tienen que tomar una tensión que es la diferencia entre la tensión básica, inicial, calculada, con la fórmula de Collignon simplificada, menos la tensión de los estribos, que la conocemos, habiendo adoptado el diámetro y separación de los estribos, conocemos la tensión que toman los estribos. Por lo tanto, la tensión que tienen que tomar las barras a 45 grados es la diferencia entre esos valores. La armadura necesaria levantada debe tener una sección que se expresa según la siguiente fórmula. Es igual al área 45 grados, es decir, el área que no llega a cubrir los estribos, multiplicado por el ancho de la viga y dividido por el factor 1,41, que implica las barras dobladas a 45 grados, y la tensión admisible del acero. Necesitamos entonces la sección necesaria de barras dobladas a 45 grados surge de esta expresión, es el área del diagrama de tensiones de corte que no llega a ser cubierto por los estribos, multiplicada por el ancho de la viga y dividido por 1,41 y la tensión admisible del acero. Bueno, acá tenemos el resumen de lo que estábamos viendo. Por un lado tenemos el ejemplo de una viga con carga uniforme. Se analiza el diagrama de corte desde su valor máximo hasta donde se anula. En este caso es en la mitad de la viga. En otros casos será distinto, puede ser mayor o menor que la mitad de la viga. Depende del estado de cargas. Este es el caso más simple. El diagrama de esfuerzos de corte para este estado de carga es un diagrama triangular lineal. Por lo tanto, el diagrama de las tensiones tangenciales también debe responder al mismo formato, es decir, un diagrama triangular. En el extremo tenemos el valor máximo de la tensión de corte tau 0, que corresponde a la tensión donde el esfuerzo de corte es la reacción de ese apoyo. Por supuesto que va variando a medida que va variando el esfuerzo de corte, y donde el esfuerzo de corte es 0, la tensión de corte tau 0 también debe ser 0. Vemos que, obtenido el valor de la tensión que toman los estribos, Ts, en función del número de ramas de los estribos, es decir, de la sección del estribo, de la tensión del acero, etc., los estribos, como están distribuidos en forma uniforme a lo largo de toda la viga, esa tensión de corte que toman los estribos también va a ser constante en todo el desarrollo de la mitad de la viga. Acá lo vemos con un diagrama rectangular con las líneas verdes punteadas,
el área que toman los estribos. En este caso vemos que no llega a cubrir el total del diagrama. Queda un área triangular que llamamos área 45 que debe ser tomada por las barras dobladas. El área 45 es el área de un triángulo, que es un medio de la base X por la altura, que es tau 45. Tau 45 es la diferencia entre dos valores conocidos, el tau 0 y el tau de los estribos. La distancia X se obtiene fácilmente por la proporción de los triángulos. Es decir, entre X y la longitud L0 es la misma relación que hay entre tau 45 y tau 0. Si no, se puede sacar en forma gráfica. Puede suceder, y es común, que tomando la separación máxima de estribos y el diámetro mínimo 6 milímetros, la tensión resultante que toman los estribos es igual o superior a la tensión básica, como vemos en el caso particular. En este caso no sería necesario las barras dobladas porque los estribos se encargan de tomar todo el esfuerzo de corte. No obstante, si se dan estas características, lo común es igualmente doblar barras a 45 grados, sobre todo si se trata de vigas continuas, donde estas barras dobladas colaboran para tomar el momento flector negativo. Bien, vamos a hacer un resumen de los pasos a seguir. Primero, una vez que tengamos ya resuelto estáticamente la viga, es decir, tengamos el diagrama de esfuerzo de corte, el paso siguiente es adoptar un diámetro y una separación entre los estribos. Normalmente adoptamos el diámetro 6 milímetros, que es el caso más común, y la separación S, 25 centímetros o 0,6 de la altura de la viga. El segundo paso es calcular la tensión que toman los estribos, con la ecuación, la fórmula 3. Después dibujamos el diagrama de tensiones tangenciales, donde, repito, tiene el mismo formato que la tensión de corte, que los esfuerzos de corte, dividido un valor constante. En ese diagrama ubicamos la tensión que cubren los estribos. Si no llega a cubrirse la sección total del diagrama, ese área remanente, que decimos área 45 grados, se debe tomar con armaduras aplicando la fórmula correspondiente, en este caso la fórmula número 4. Ya debemos tener en cuenta que conocemos las armaduras que disponemos porque ya hemos dimensionado la viga a flexión y sabemos o adoptamos las barras que llegan a los apoyos y las barras que nos permitimos doblar. Por lo tanto, ya disponemos la sección o conocemos la sección de armadura a 45 grados. Lo único que nos queda es compararla con la resultante del cálculo. Vemos por último un esquema definitivo de las armaduras que componen una viga de hormigón armado, que está compuesta entonces por barras que toman esfuerzos de flexión, un momento máximo en el centro, alrededor del centro de la barra, depende de las condiciones de borde, y como el momento flector va disminuyendo o se va haciendo cero en el caso de los bordes extremos, ya no se necesita la cantidad de barras
que debemos colocar en el centro y por lo tanto podemos disponerla para doblarlas a efectos de colaborar para tomar el esfuerzo de corte. Esas son las barras o caballetes indicadas en la figura. Luego están los estribos y para mantener los estribos en posición vertical se colocan armaduras constructivas llamadas perchas que por lo común son del diámetro mínimo, es decir, son 2 barras del 6. Son 2 barras, repito, constructivas para mantener los estribos en su posición vertical y que no se junten una vez que se está hormigonando. En un corte transversal vemos en este caso 4 barras inferiores, de las cuales me permito doblar 2, que serían las 2 barras centrales, es decir, las 2 barras exteriores pegadas a los estribos, se mantienen hasta las columnas, que venían a ser los apoyos, y podemos levantar las barras interiores, que normalmente no se levantan en la misma posición. Reglamentariamente, la primera barra se puede doblar a una distancia que sea menor a 2 veces la altura de la viga, y las barras siguientes a una distancia menor que h. Vemos también que los estribos tienen una separación constante a lo largo de toda la viga. Es importante destacar que debemos respetar el recubrimiento de hormigón con respecto a las armaduras para protegerlas de la corrosión. En este caso, el recubrimiento inferior es de 2 centímetros o más y el recubrimiento lateral de los estribos es igual o mayor de 1,5 centímetros.